Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con nuestra serie de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo 20. Dice nuestro texto: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis hermanos, el tema de nuestro texto es que la hermandad fortalece el corazón del creyente. Miraremos esto en 3 puntos. Como primer punto miraremos que los hermanos deben estar unidos en la enfermedad. Extraído del versículo 14 que dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Como segundo punto miraremos que los hermanos deben estar unidos para luchar juntos contra el pecado. Extraído del versículo 16 que dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y como tercero miraremos que los hermanos deben estar unidos para que no se extravíen de la verdad. Extraído del versículo 19 al 20 que dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Siendo así, mis hermanos, damos inicio al primer punto. Los hermanos deben estar unidos en la enfermedad. Hay 3 grupos que necesitan el apoyo de la iglesia. Tienen necesidades, tanto de salud física como espiritual. Pero hay un cuarto grupo mencionado en el versículo 3 que están bien, que están alegres. Que Santiago pregunta: ¿está alguno alegre? Bueno, cante alabanzas. Hermanos gozosos siempre estarán en la iglesia, pero son más los hermanos que están luchando, que tienen dificultades, que necesitan apoyo de la familia de Dios. Por ejemplo, los del versículo 14 que Santiago les pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si yo pregunto: ¿está alguno enfermo entre vosotros, entre los hermanos de la fe? Seguramente hay un hermano que lo está. Ahora, ¿cómo podemos saber si un hermano está enfermo? Bueno, de 2 maneras. Número 1, preguntando: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es necesario preguntar a los hermanos cómo están. Cuando preguntamos, hay hermanos que son sinceros y nos dicen que no lo están ellos, pero que tal hermano sí. También nos pueden comentar de alguna cirugía próxima en la que tienen temor por la operación. Es un momento como iglesia para darnos cuenta que debemos estar atentos, orando y llamando al hermano y estar pendientes para visitarlo. El preguntar por el otro no es para chismear, sino para saber
Si aquel hermano necesita de nuestro apoyo, preguntar por el hermano, como lo estamos viendo aquí, es algo bíblico, es algo que se debe hacer. Número 2, ¿cómo saber si el hermano está enfermo? ¿Qué dice el texto? Bueno, respuesta, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sabemos que debido al pecado de nuestros padres en el Edén, la enfermedad entró al mundo, aun siendo redimidos por la sangre de Cristo. Sabemos que no estamos exentos de la enfermedad. Sabemos que ella nos puede llegar en cualquier momento. Pero cuando ésta llega a los hermanos, ¿qué deben hacer? Llamar a los ancianos. Algunos creyentes se enojan, se entristecen, porque al estar enfermos, nadie muestra amor por ellos al visitarles. Pero también los hermanos deben saber que nadie es adivino, que los hermanos, diáconos, líderes y el pastor no son omniscientes, no lo saben todo, solo son humanos que solo se enteran si preguntan por ti y si tú les llamas. Ahora, cuando el texto dice que llame a los ancianos, bueno, no se refiere a llamar a los de la tercera edad, aunque claro está. Y por supuesto que los hermanos que están en la vejez, estos queridos hermanos, ellos también pueden ser partícipes del servicio de la visitación. Pero cuando el texto se refiere a ancianos, en el griego hace referencia a los pastores que están a cargo de la iglesia local. Pero notemos que no solo dice que llame al anciano, sino a los ancianos en plural. Esto muestra que es importante que haya más pastores en la iglesia local. Esto se da con el tiempo a medida del crecimiento espiritual y numérico de la congregación. Esto es con el fin de fortalecer el corazón de la iglesia. Pero cuando los judíos mandaban a llamar a los ancianos, usaban aceite para orar por el enfermo. Ahora hay que dejar en claro que eso era una tradición judía. También se usaba como un bálsamo médico en algunos casos. Por ejemplo, aún en nuestros días se puede usar el aceite para poder sobar ciertos golpes o moretones. A nuestros días no es que usemos mucho el aceite y no lo vamos a usar para ponerlo sobre encima y el aceite y orar por el enfermo. No es nuestra cultura. Pero cuando alguien está enfermo, en vez de aceite, solemos llevar alguna fruta o alimentos que el paciente pueda comer o llevamos medicamentos. Cuando la escritura nos habla de visitar a los enfermos, se refiere a los hermanos de la iglesia, que algunos estaban en cama por predicar el evangelio de Cristo. Lucas fue un hermano que acompañó al apóstol no solo en la prisión, sino también cuando estaba enfermo por predicar el evangelio, que en Colosenses, de hecho capítulo 4, versículo 14, lo llamó el médico amado. Hay hermanos que dicen que la medicina no es necesaria, que los médicos ¿para qué? Yo espero que el Señor me sane. No, hermanos, el Señor hizo la medicina y puso el don de algunas personas de ser médicos por algo. La persecución, mis hermanos, por causa de Cristo afectó la salud de los creyentes, ya que algunos eran golpeados con gravedad. Por ello, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 28 hasta el 29, el apóstol dice lo siguiente: lo que sobre mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. Es como si Pablo dijera, si tú enfermas, es como si yo también enfermara, porque somos un solo cuerpo. Pero no importa, queridos hermanos, si algún miembro de la iglesia se enfermaba por la persecución o no. El hecho es que si estaba enfermo, debía llamar a los ancianos.
Y si llegaba un familiar ante el anciano diciendo, pastor, mi padre está enfermo, te pide que por favor vayas para que ores por él. Entonces, ¿qué debe hacer el pastor? Decir, dígale a él que no es necesario que yo vaya. Él también puede orar desde su cama. No, el anciano no podía decir eso. Él debía mostrar a Cristo, el tierno pastor, que al ir a la casa de Pedro, al ver la suegra de él en cama y con fiebre, tuvo misericordia y le sanó. El anciano no podía decir que no iría. Debía mostrar a Cristo que al escuchar a Jairo decirle, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas la mano sobre ella para que sane y viva. Y seguido a esto dice que Jesús, el gran pastor, fue con él. El pastor debe ir a visitar a los hermanos que están enfermos y al llegar donde aquel hermano, el versículo 15 nos dice qué debe hacer. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nos muestra que los hermanos se reúnen para orar por la salud del otro. Esto de la oración de fe no se refiere a la oración que algunos hermanos hacen para que el pecador reciba a Cristo. Se refiere a orar con fe, creyendo que el Señor es poderoso para sanar y que la oración de fe salvará al enfermo. Este salvar no se refiere, a mis hermanos, a salvación eterna. No, 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 no. Recordemos que Santiago nos viene hablando durante toda la carta ya a hermanos que están en Cristo, que ya han sido salvados para vida eterna. Este salvar aquí se refiere a sanidad sobre una enfermedad. Lo que el texto nos quiere decir es que el orar con fe sanará al enfermo y que el Señor le levantará. Este levantar aquí se refiere al mismo hecho que ocurrió cuando Jesús, al ver a la suegra de Pedro en cama y con fiebre, el Señor al sanarla, ella se levantó de la cama para servirle. Si nosotros leemos por la palabra que si oramos por los enfermos poniendo nuestra fe en las manos del Señor, poniendo nuestra confianza en Cristo, que solo Él tiene el poder para sanar, mis hermanos, si el Señor quiere, Él puede hacerlo, Él puede sanarlo. Pero hay algo más, algo interesante que nos muestra el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay creyentes que se enferman por causa de algún pecado. Por ejemplo, Corintios capítulo 11 nos habla de algunos creyentes que estaban débiles de salud, enfermos y otros muertos por tomar la cena indignamente. Esto nos muestra que hay creyentes que pueden enfermar por causa de su pecado. En este punto es medular aclarar que la enfermedad no siempre es por causa de algún pecado o maldición. No, 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 ya que Dios en su soberanía usa la enfermedad en sus hijos incluso para santificarlos, aunque ellos no hayan pecado, con el fin de enseñarlos a depender más de Él, donde la enfermedad es un medio de santificación, aunque es algo doloroso. Job, por ejemplo, aunque él no había cometido pecado, enfermó de una sarna maligna. El apóstol Pablo era un hombre que aborrecía el pecado, que perseveraba en la santidad, mas sin embargo tuvo una enfermedad de la cual no fue sanado completamente, aunque oró al Señor. Pues estas son sus palabras dichas en 2 de Corintios capítulo 12, 9, al decir, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Esta enfermedad de Pablo tenía un propósito en el plan de Dios y era enseñarle a él a descansar en su gracia para que no se vanagloree. Algunos hermanos muy estudiosos dicen que probablemente su enfermedad era una enfermedad de los ojos. Ahora podemos ver que no todas las enfermedades, como hemos visto ya con estos santos de la palabra, no se deben a un pecado. Por lo tanto, debemos cuidarnos, ser prudentes, de decir a algún hermano que lleva tiempo sin ser sanado que su enfermedad es por causa de una maldición, ya que hay personas que lo hacen. Esto es debido a enseñanzas que provienen de lugares que carecen de explicación bíblica, donde creen que un creyente no puede enfermar. Pero el Señor fue claro con nosotros al decir que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, nos dijo el Señor Jesucristo. Esto nos ayuda a tener tacto con aquel hermano que está enfermo. Ahora, habiendo dejado claro algunos aspectos, pasemos a mirar a aquellos hermanos que enferman por causa de algún pecado. Algunos, por ejemplo, caen en cama por alguna complicación en sus pulmones a causa de fumar. De aquellos que luchan con el alcohol y a causa de su pecado se han enfermado de una cirrosis. Otros que por falta de dominio propio comen por ansiedad y llegan a tener problemas de salud al punto de recibir la visita pastoral ya en el hospital. La mayoría de las veces cuando se visita a los hermanos en una situación así, ellos suelen reconocer su pecado al no cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Siempre suelen decir con decepción, hermano, esto es porque uno no se cuida. Pero no importa, debemos estar para con ellos, independientemente si han sido agravados por un pecado o no. La iglesia debe estar allí con el hermano para orar. La enfermedad genera que el corazón del creyente tambalee, se impaciente o se angustie. Hay hermanos de corazón firmes en la fe, pero en el momento de la enfermedad, aquellos hermanos han sentido lo frágil que es la vida, acompañados del dolor intenso que no les genera descanso y resultados médicos que solo aumentan la decepción que los lleva a decir, mi fe está en el suelo. Una vez recuerdo visitar a un hermano así, pero al orar juntos y al hablar de la palabra, el Señor pudo alentar el corazón de ese querido hermano. En situaciones así no debemos juzgar la fragilidad espiritual en la que se puede encontrar aquel hermano. Debemos recordar que dichas circunstancias no son fáciles de sobrellevar, que es un momento para ayudar al hermano, para que su corazón se afirme, deseando que el Señor dé una gracia especial para que el corazón de ellos se alegre. Es aquí donde la oración también juega un papel importante, ya que hay hermanos que debido a lo afectada que está su salud, se les dificulta orar o leer las escrituras. Es ahí donde nosotros podemos orar por ellos y compartirles la palabra para que sus espíritus recobren ánimos en el Señor. Y si hay un momento donde el hermano está en su casa con una incapacidad que le impide salir por muchos días, el pastor debe procurar ir con un grupo de hermanos de la iglesia y hacer un culto en la casa del hermano y llevarle la cena del Señor. Esto es con el fin y el propósito de fortalecer la salud espiritual de aquel que está enfermo. Por ello la hermandad es importante para que los hermanos que están enfermos puedan ser alentados y fortalecidos en la gracia de Cristo. Ahora, mis hermanos, cuando la iglesia está atenta en la visitación de los enfermos,
Va a ser esto, mis hermanos, que esa coinonía va a ayudar a que los hermanos puedan ser pacientes hasta la venida del Señor, aún en aquellos momentos de enfermedad, ya que la esperanza más grande que el cristiano debe recordar cuando está enfermo es la visitación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en aquel día de su venida. Algunos estarán en cama por causa de la enfermedad y otros acostados en la tumba fría. Pero en el día de su venida, el Señor nos levantará. Seremos totalmente sanos, sanos de migraña, de dolores de huesos, de pérdida de visión, cansancio físico, pérdida de oído, de cáncer, cualquier enfermedad que aqueje a los santos ya no estará, porque esperamos en aquel día la visitación gloriosa de la llegada de Cristo, ese hermoso día de la resurrección de los santos, porque la visitación de nuestro amado Señor, mis hermanos, quitará la raíz de la enfermedad, la cual es el pecado. Oh, mis hermanos míos, y ese día será una gran alegría y de descanso para nosotros. Por ello, el creyente o los creyentes deben estar juntos en la enfermedad para afirmar sus corazones, para ser cada vez más pacientes hasta la venida del Señor.